Dice Albert Einstein, tengo temor que un día, el día cuando la tecnología sobrepase nuestra interacción. Ese hombre era bien sabio, ¿sabía? Muy sabio. Y es cierto. La tendencia actual de la familia. Vamos a ver, la estructura de la familia está cambiada. Parejas juntadas. ¿Verdad que sí? Los matrimonios. Ahí vamos a ver unas estadísticas que tenemos aquí en Statistics Canada. Pero aquí vamos a hablar de la estructura familiar está cambiando. Ahora ya poca gente se casa. Ahora es una ¿cómo se llama? Una epidemia de que todo el mundo se junta nada más. ¿Y qué está pasando? Dentro de la iglesia está teniendo también acogida ese sistema. Hay muchas iglesias que los juntan y desen su tiempo y conózcanse, y tal vez no hablan en contra de eso, pero tampoco lo apoyan. Es decir, ni una cosa ni lo otro. No hay compromiso definido. Se ha vuelto muy popular en los últimos años, aún en la iglesia. Ustedes pueden ver cuántas parejas, jovencitos, se están juntando nada más, ¿verdad? Y ya no se diga en la sociedad así es. Se juntan las parejas. Hijos confusos por su sexualidad. Esa es la otra parte. Mucha falta de instrucción. La sociedad está preparándose para confundirlos aún más. Los expertos dicen que los padres no deberían decirle a sus hijos si son varoncitos o si son mujercitas. Que déjenlos escoger. Hace poco escuché yo en la radio eso. Dejen escoger, que los niños escojan lo que son. Solamente preocúpense por criarlos. Eso dicen los expertos, entre comillas. Ese es el desafío que está pasando con la iglesia, con la familia contemporánea. La familia en general, no solo la familia cristiana. Nos afecta a todos los canadienses. Las familias canadienses que tenemos hijos, los que van a tener sus hijos también. Está afectando esa situación. El colapso del sistema educativo es el otro. El sistema educacional quiere forzar la educación sexual en las escuelas, enseñándole a los niños sobre el sexo a una edad de 9 años. Creo que eso es deber de los padres. La imposición del sistema científico y ateo del origen del hombre y el universo, como que solamente la ciencia tiene, ¿cómo se llama? La razón. A nosotros se nos impone lo que se enseña en la escuela. Se nos impone. Tenemos que aceptarlo. Tenemos que aceptar ese sistema, ¿verdad? Entonces todo es un reto, un desafío para la familia hoy. En la otra parte dice la indiscutible aceptación de los pecados morales. Y esto es interesante, leámoslo. El aborto ya no es cuestionable dentro de la iglesia. Cualquiera que desea hacerlo es decisión personal, es su propio cuerpo, dice. La mujer es dueña de su propio cuerpo. Aún dentro de la iglesia, ya eso es, bueno, ni modo que se puede hacer. Si no pudo ser una buena madre o un buen padre, bueno, que aborten a sus hijos. Es mejor que sean unos malos padres. Eso también y ya no se diga la homosexualidad, dice ahí, y el matrimonio entre personas del mismo sexo es cada vez más debatible en círculos cristianos, y algunos ya lo han aceptado. ¿Verdad que sí? La sexualidad o la homosexualidad en la iglesia ya es debatible. Ya no estamos diciendo es malo. Pues bueno, ahora tenemos que debatirlo en las iglesias. ¿Por qué? Porque el desafío en la iglesia es grande, hermano. Nos critican si decimos es pecado. Tenemos que aceptar esos pecados morales para ser parte de la sociedad en que vivimos. Entonces eso es un desafío para la iglesia de Cristo. Es un gran desafío. Y muchas iglesias están en eso.
Muchas iglesias están cayendo en eso. Nosotros tenemos que tener compasión con las personas que practican ese tipo de sexo en su vida, pero una cosa es lo que enseña la palabra de Dios y la aceptación de la sociedad, ¿verdad? Ahora sigamos leyendo. Dice, ahora la explosión de la era digital, es importante eso también. Dice, la familia ha sido impactada, la familia es la que ha sido más impactada. La familia ha sido impactada más de otros grupos sociales por la propagación casi imprescindible del internet. Primero, dice, el acceso con poco control a la violencia, a la pornografía, a través del internet, de los teléfonos celulares, es la amenaza más fuerte para la estabilidad familiar. Y dice ahí más abajo, la TV, la televisión, los juegos electrónicos y el internet son los educadores de nuestros hijos. Dice, las babysitters, las niñeras, esos son los que están educando a nuestros hijos. Ya no somos nosotros, no tenemos tiempo. La familia ahora no tiene tiempo. El papá trabaja, la mamá trabaja, todo el mundo trabaja. Y los hijos se quedan en la casa con el babysitter, o con la TV, o con los video games. Ya los padres no tienen tiempo para sus hijos. No hay tiempo. Todo el mundo está trabajando, ¿verdad? En la tercera parte dice, de la explosión de la era digital, dice, la separación de la familia en cajas de entretenimiento. ¿Qué quiero decir con eso? Los padres se sienten impotentes al control de sus hijos, especialmente los padres que no tienen como centro a Cristo, cada quien en su propio rincón de entretenimiento y sin restricciones. Ustedes saben, cada uno tiene su cuarto, su televisión, y cada uno tiene su propio juego, su internet, su teléfono celular. Entonces, ¿qué pasa? La familia está segregada completamente. Está sumergida en cajas de entretenimiento. Y nadie quiere salirse de sus cajas, porque está bonito. Incluso los padres están bonitos. Aquí no vengan, llegan, llaman a la puerta y los hijos, papi, quiero comer. Ahorita no, está bien, estamos viendo, ¿cómo se llama? Transformers. Váyanse a jugar su juego. ¿Les suena familiar eso? Al menos, tal vez no lo ha practicado usted, pero lo han oído. Es común, así es muy común. Y cada uno en su rinconcito. Todos hemos caído en esa situación. Yo creo que tenemos que regresar. Parece que la sociedad desea, incluso la gente está diciendo que deseamos regresar. Y quebrar todos esos televisores que están en los otros cuartos y que solamente haya un televisor en la sala. Hace poco yo fui a botar un televisor porque teníamos demasiado, hermano. Y ya nuestros hijos ya ni ven. Ya somos viejos, todos nos sentamos en la sala, ¿verdad? Y tenemos un televisor en el cuarto de nosotros, ni lo usamos. Otro en el cuarto de mi hijo, ni lo usa. Y teníamos uno engavetado, guardado en el garaje. ¿Para qué? Ese no nos queríamos deshacer de él, porque tiene la edad de Freddy, mi hijo. 26 años de televisor. Y les voy a decir, tenía una historia y nos da pena ahora. Pero ese televisor fue el primer televisor que compramos cuando venimos a Canadá. 20 y cuántos años tenía ese televisor. Hace como 2 meses nos deshicimos de él. Y en perfecta condición, un Sony Trinitron. Los primeros que salieron eran buenos esos Trinitron. Después ya salieron malos. Fíjense, en perfectas condiciones ese televisor. En ese tiempo, hace 20 y resto de años, 27 años, cuando compramos ese televisor era lo último que estaba saliendo. Pero era una cajita de 24 pulgadas. Imagínense. Sí, o creo que era menos.
o 20 pulgadas. ¿Ah? Bueno, el asunto está que es mejor irse deshaciendo de esas cosas y centrar la familia en la sala. Los chiquitos, ¿verdad? Los niñitos. Los niños ya, las familias que están saliendo, los que van a salir, no le compren un TV a cada niño en su cuarto. Fuércelo a estar juntos viendo un programa de televisión. Y si usted no quiere ver algo violento con ellos, pues déjese usted hasta las 2 de la mañana y vaya a ver con su esposa un programa de televisión. Pero mientras los niños están despiertos, o familiar, déjelo para ver caricaturas. Póngase a ver caricaturas con ellos, ¿verdad? ¿Sabe por qué? Porque ellos van a ver caricaturas también, y los padres deben saber qué clase de caricaturas están viendo ahora los niños. Entonces vea caricaturas con ellos. ¿Eh? Pero es necesario, eso de la explosión digital ha separado la familia completamente. Sigamos. La rebeldía de los niños, ¿por qué razón? Vamos a ver, hay algunas son buenas razones, otras tal vez ustedes creen que no son necesarias o no son reales. Pero veamos la primera. La no corrección es una de las faltas, de las razones por qué hay rebeldía en los niños. La no corrección o la mala corrección, el miedo a la corrección debido al sistema actual. En Canadá no podemos golpear a los niños como en nuestros países. ¿Ven? No podemos darle, ahí ustedes, les puse en la siguiente hoja, o en las últimas 2 hojas, están donde dice, is spanking legal in Canada? Entonces a los niños no se les debe de golpear fuertemente. Y hay unas reglas por acá, ¿verdad? Hay unas reglas por acá. Entonces, si nosotros las leemos en la casa, nos vamos a dar cuenta de que castigar a los hijos físicamente no es recomendable en este país. Y todos nosotros lo hemos hecho. Hay algunas reglas, cómo es que se debe de... Todavía en Canadá podemos decir de que el gobierno permite ¿cómo se llama? El castigo corporal. Lo permite, pero con muchas restricciones. Muchas restricciones. Hay muchas restricciones. Una de ellas es que tiene que ser de 2 años hasta 12 años. De 2 a 12 años. Menores de 2 años. Usted no puede castigar a sus hijos con la manito, ¿verdad? Y después, si quiere hacerlo, tiene que ser con la mano abierta. Es decir, mucha gente está en contra incluso de que sea como sea, no debe haber contacto físico con los niños. Porque algunos expertos dicen de que ese significa que los padres no saben lo que están criando, no saben educar a sus hijos, y por eso tienen que recurrir a golpearlo. Ahí vamos a ver más adelante que el bíblico, el castigo físico es bíblico, pero también es bíblico cuando la Biblia dice que no debemos de causarle daño. Ahí dice la Biblia también. Pero también, es decir, ¿hasta dónde tenemos que medir nosotros? ¿Cómo? ¿Verdad? Tal vez cuando están bien chiquititos, nada más hay que suavecito, que cuando usted le dice, no toque ahí, y si el niño sigue tocando, apártelo. Y si ya insiste, porque así son los niños, insisten, entonces atrévase un poquito, después de los 2 años, a darle una manadita aquí, ¿verdad? Y ya está. Pero no la agarre con el cincho, o con la faja, o con la regla, o con la ¿cómo se llama? La cuchara de menear el arroz, porque todas esas cosas son prohibidas en Canadá. Todo eso es prohibido en Canadá. Brother Mark, do you have something to add? Let's help us out with this. Yo no sabía ¿Ah? ¿Es verdad todo sí, es nuevo por ello. Sí, es difícil y tenemos el corto, los juegos
the Justice Supreme Court, every decision makes it much more difficult. It's becoming increasingly difficult, más difícil. Tienen separación entre el Parlamento y the courts, justice courts, and so it's a challenge. Lots of prayer. Families need prayer because we're in a cult. It's la cultura. But the corporal punishment or the physical punishment is kind of it's tricky, but I think that it is allowed. But if you were to, for example, if you wanted to adopt a child, foster child, then if you use corporal punishment, they could prevent you from doing that. They used to allow Christian, so some Christian organizations that were with adoption agencies, they used to allow, but now because of corporal punishment, that can prevent any adoption of children. Oh, so, but I think still in families it's still allowed, but it's tricky. Yeah, there has some legislation about it. Right? Now, or my kids are now. One day it's going to disappear for sure. Yeah. Sí, entonces, las Naciones Unidas están presionando a Canadá, aquí dice el documento, de que quite el castigo físico a los niños. Y Canadá es uno de los pocos países que todavía lo acepta, pero con muchas restricciones. Ya les digo, de la edad de 2 a 12 años. Y se tiene que hacer, dice ahí, hay varias reglas, dice, sin enojo. No lo puede hacer públicamente. En nuestros países hasta en la calle los agarramos y si es posible hasta puntapiés le damos, ¿verdad? Se ven todas esas cosas, ¿verdad? Y se les tira cosas y se les da y de todas maneras. Y si es una viejita, como dijimos ayer, ¿verdad? No puede correr, entonces agarra una piedra y se la tira al nieto. Pero eso en nuestros países, aquí no se puede hacer ese tipo de cosas, ¿verdad? Entonces, pero volviendo a lo que estamos en rebeldía, ¿por qué? Porque no hay corrección. ¿Y por qué no hay corrección? Por temor al sistema actual, ¿verdad? Y no solo eso, sino que hay padres que no les interesa corregir a sus hijos. Hay que salgan como salgan. Y digamos, ahora, a otra parte, la presión religiosa de los padres. ¿Cuántos padres, todos hemos caído en esto, cuántos padres amenazan a sus hijos para que vengan a la iglesia? Todos hemos hecho eso, yo lo he hecho. Y no solo amenazarlos, meterlos en miedo. Los niños que no van a la iglesia se los lleva el diablo. Y entonces los niños están temblando y por eso vienen a la iglesia. Y si son hijos de líderes de la iglesia, también se les dice eso. No me pongan en vergüenza. Tienen que ir a la iglesia, ustedes tienen que dar ejemplo, porque si no, el pastor me va a quitar el cargo. Y si es pastor, ya no se diga. Si es pastor, el pastor le dice a los hijos, ustedes tienen que estar en la iglesia, porque si no, me meten en vergüenza. Entonces los pobres hijos, ¿qué hacen? Forzados van a la iglesia. Van a la iglesia por miedo. No es así, hermano. No debiéramos utilizar presión religiosa para forzar a nuestros hijos a venir a la iglesia. Tenemos que ser inteligentes. Usar de la inteligencia. Y la iglesia debe lucir atractiva a los niños, a los jóvenes. Si la iglesia no luce atractiva a ellos, incluso a veces no nos luce atractiva ni a nosotros los adultos. No, yo no voy a esa iglesia, solo bien aburrida. Imagínense, ahora sus hijos. Pero sus hijos que usted los tiene que traer, porque lo fuerza a traer a la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque usted tiene miedo que se les corrompa. Ese es el problema de todos los padres. Miedo que nuestros hijos agarren malos caminos. Y les metemos miedo, les hablamos del infierno, de que el diablo, que el brujo, que todas esas cosas le hablamos para intimidarlos, para forzarlos. Los amenazamos tremendamente. Ahora, y me gustaría leer esa parte. Esta conducta, en la segunda parte, donde dice la presión religiosa de los padres. Esta conducta es dañina para el niño, pues este ve en Cristo un Señor malo y castigador. Quiero decir algo aquí con mucho respeto.
y es bueno que lo sepa el mundo entero, porque esto va a aparecer en el website. Hubo un pastor, yo creo que algunos lo conocieron, tal vez no. Él me confesó algo y quiero compartirlo con ustedes. Él ya está muerto. Él murió en el altar predicando, ahí cayó muerto. Él era pastor en Edmonton y después se movió aquí a BC y aquí continuó siendo pastor. En una ocasión él me reveló algo que me impresionó, y si no lloré es porque soy carepiedra. Pero fíjese que él me dice, hermano, y que a veces me dice, le quiero confesar algo. Y usted tiene niños chiquitos. Yo le quiero confesar algo. Yo en mi vida, cuando era más joven, tenía mis hijos pequeños, yo los forzaba a ir a la iglesia. Yo los amenazaba y les decía que tenían que tener un buen ejemplo porque yo era pastor. Y yo los castigaba a veces porque ellos se portaban mal. 2 de ellos se fueron al mundo. Cuando crecieron, no querían saber nada de Cristo. Hijos de pastores, nacidos en la iglesia. No querían saber nada de Cristo, me decían. No quieren ellos saber nada de Cristo. Y yo en mi vejez me dolía eso en mi corazón. Me di cuenta que yo había cometido un error, pero ¿qué puedo hacer? Como padre, uno comete errores y ya cuando estamos viejitos ya no podemos retroceder el tiempo. No se puede retroceder el tiempo, hermano, me dice. ¿Sabe lo que pasó? Un día yo en mi cama de lecho de mi enfermedad, me dice, yo llamé a mis hijos y él llegó porque no me volvió a ver por mucho tiempo, pero él llegó y yo con lágrimas en mis ojos le pedí perdón por la mala forma de educar. Es doloroso, hermano, cuando uno falla como padre. Y a la nueva generación se le enseña eso, que uno no aprende a ser padre, uno aprende a ser padre en el camino. Pero es bueno que los jóvenes ahora, los nuevos padres, vayan escuchando este tipo de testimonios y este tipo de enseñanzas, de seminarios. ¿Por qué? Porque esto es muy importante. Hay muchos hijos que van a la iglesia forzados por los padres. Forzados por los padres y con miedo. Les dicen cosas horribles, espantosas. Si no vamos a la iglesia te vas a ir al infierno. El diablo te va a revolcar. Y es malo. Los hijos que se portan mal se los lleva el diablo. Ahí vamos a ver más adelante cómo hablarle a un niño. Hablarle de una manera positiva en vez de negativa, porque la forma negativa de hablarle a los niños y a los jóvenes, eso les queda en su corazón y después el fruto de eso es una generación amargada para las cosas de Dios. Amargado para las cosas de Dios. Sigamos. Una iglesia, ¿qué dice ahí? Sin compasión y criticona. La exigencia a la santidad para los niños y los jóvenes sobrepasa a la de los adultos. Vemos a los jóvenes como una amenaza en nuestras liturgias. Tener una iglesia criticona, en que está encima de los jóvenes, encima de los niños todo el tiempo, eso crea rebeldía en los niños. Todo eso que estamos hablando es formas de por qué los niños crean rebeldías en la iglesia, en la sociedad. Sigamos viendo. Dice, las muchas reglas sin explicación. Los padres, por el miedo al sistema, amenazan a sus hijos con castigos y si no se someten a los reglamentos de la casa. Sigamos leyendo. La discriminación de la sociedad. Debido a la falta de educación por razón de raza, los jóvenes se sienten rechazados y resentidos por la carestía de igual oportunidad. Cuando la sociedad los critica porque no tienen buena educación, porque necesitan un posgrado para poder trabajar, entonces los jóvenes se rebelan. ¿Por qué? Porque no hay oportunidades para ellos.
Seguimos. La iglesia como un centro de sanidad humana. La educación de la familia, por eso hay seminarios, conferencias para la familia, educación para los niños, jóvenes y seminarios que pueden beneficiar a la familia entera. Creando una comunidad compasiva y restauradora. Con la actitud de Jesús, así con la misma actitud de Jesús, cuando miró a la gente con compasión, como ovejas que no tenían pastor. Nuestra iglesia debe ser una comunidad compasiva y restauradora. A veces nosotros criticamos demasiado a los muchachos, a los niños, a los padres. Somos tremendos para eso. Entonces no estamos creando un ambiente especial para que la gente se quede. Veamos la otra parte, la importancia de la unidad familiar. De la unidad familiar. La iglesia debe fomentar la buena relación entre todos los miembros. Dice, ¿cómo? Con calidad de tiempo. Junto en armonía, diversión, conversación amistosa, menos juiciosa, un tiempo calidad. Otro, calidad de vida. Dice ejemplo de conducta y buenas relaciones. No le pidamos a los niños lo que nosotros no podemos dar como padres. O no le pidamos a los jóvenes, a nuestros hijos, no les pidamos lo que nosotros no podemos dar como adultos o como padres. Y después la calidad de comunicación. Y esto es interesante. Cambiar el lenguaje juicioso, acusador y condenatorio. Suprimir la amenaza y el miedo, especialmente cuando intentamos hablar de las cosas de Dios. Basta ya amenazar a la gente, que se van a ir al infierno que no hacen esto. Que los niños malos no son de Dios. ¿Cuántas veces no le dijimos eso a nuestros hijos? Hemos de cambiar la metódica, hablar positivamente. Más abajo vamos a verlo. Pero esa es una forma negativa de hablar a nuestros hijos, a nuestros jóvenes. Los niños malos se van al infierno. ¿Cuántas veces nosotros dijimos eso? Los niños cristianos no hacen esas cosas. Imaginen, los niños no pueden ser cristianos. Son de padres cristianos. Pero ningún niño es un niño cristiano. Hasta que llega a una edad que tiene que aceptar a Cristo como Señor y Salvador. Pero ningún niño es cristiano. Eso es lo primero que nosotros le enseñamos a nuestros hijos. Los niños cristianos no se portan así. Y a veces se confunden y cómo se deben comportar. Sigamos entonces. Los padres, el vehículo de la sociedad. Aquí no nos vamos a detener mucho porque el tiempo está avanzando. Y estos tres puntos, estos dos puntos son el centro de nuestro estudio. Los maridos retomando su papel. El papel de guía o instructor, ese es el papel del padre. El papel de guía e instructor. Nosotros podemos ver en Proverbios 1:18. Ahí hay un texto en la Biblia, no sé si nos puede ayudar ahora con esta lista de textos. A veces nosotros queremos sacudirnos nuestro trabajo como padres de familia. Los padres, los hombres, tienen una gran responsabilidad. No creamos nosotros los hombres de que solamente se supone que nosotros tenemos que llevar el dinero a la casa. Trabajar como animales. Disculpen la expresión. Trabajar como animales y que mi esposa se encargue de todo, de cocinar, de educar a los niños, de arreglar la casa y todo. Los padres tenemos nuestra responsabilidad y nosotros hemos perdido. Y por eso es que la sociedad, la familia está en decadencia. Porque los padres no han tomado los varones, hombres, no han tomado su responsabilidad.
nosotros podemos leer en ese pasaje, dice: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre. Quiere decir que los padres varones, ¿qué es lo que tienen que hacer? Instruir a sus hijos. Son ellos los que están encargados de instruir a sus hijos, no es la esposa. Bueno, los dos ellos, ese trabajo de los dos. Y si ahora vivimos en un mundo que la mujer trabaja y el hombre trabaja a la par, o al revés, el hombre trabaja y la mujer trabaja a la par. Yo digo una cosa: si la mujer trabaja afuera y el hombre trabaja afuera, es justo que los dos también trabajen adentro, ¿verdad? No, que la mujer trabaja afuera, el hombre trabaja afuera, llegan los dos cansados. ¿Estamos de acuerdo? Llegan los dos cansados y la mujer sigue trabajando, haciendo la comida de la casa. El marido se justifica porque viene a trabajar, y la mujer no se justifica. La mujer tiene que seguir trabajando como mula, perdonen la expresión. Es nuestra sociedad machista, y no solo en Latinoamérica, aquí también. Esto es a nivel mundial. Los dos trabajan, los dos llegan del trabajo. Él se sienta cansado en el sofá y agarra el remote control y empieza a ver las novelas o lo que sea. Ya está la comida, hija. Y la pobre mujer muerta en el trabajo haciendo la comida, pero él está viendo televisión o tomándose una cerveza, si no es cristiano, y ella metida en la cocina. ¿Verdad que sí? ¿Les parece difícil ver esa película? No, es común, ¿verdad? Y los dos trabajan. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El hombre ha perdido su importancia, y la mujer, ya no se diga. El nivel de autoestima de la mujer ha decaído. ¿Por qué? Porque ella es una pobre esclava. Y la responsabilidad del padre, según la Biblia, es instruir a su hijo. Si no hay instrucción del padre, de parte del padre a su hijo, no tiene nada que reclamarle al hijo. No tiene nada, ninguna responsabilidad, no tiene delante de Dios ninguna responsabilidad. Y ahora vamos al papel de protector, dice en 1 de Pedro 3:7. Ahí habla del papel con la esposa, ¿verdad? Vosotros, marido, igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como vaso más frágil, como coherederas de la gracia de vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Pero eso es lo que menos hacemos los hombres. Nosotros no hablamos honrosamente de nuestras mujeres, nosotros no vivimos sabiamente con ellas, nosotros no las tratamos como vaso frágil, nosotros las tratamos al trompón y a la patada. Esa es la ¿cómo se llama? La idiosincrasia de nuestra sociedad aún aquí. Y gloria a Dios por las mujeres que están aquí, que han tenido buenos maridos, o más o menos maridos, ¿verdad? Tal vez yo nunca he maltratado a mi esposa y le he golpeado, le he dado moratones, pero tal vez a veces no le he dado el honor que ella merece. Tal vez no le he tratado como coheredera de la gracia de la vida. A veces nosotros como hombres nos vemos altos y las mujeres allá abajo. ¿Recuerdo ese pasaje? Somos coherederas, ellas son coherederas. ¿Qué significa ser coherederas? ¿Qué significa ser, coherederas? De igual modo, tanto el uno como el otro tienen el mismo nivel. El mismo nivel. Como decir coworker.
mismo nivel de trabajadores. Todos somos trabajadores. Cuando la Biblia dice que ustedes son coherederas con nosotros, tenemos el mismo nivel en Cristo. Y tenemos que nosotros, los maridos, respetar a nuestras mujeres de igual forma. Si nosotros no hacemos eso, tenemos problemas. Sin doblez. Dejemos eso. Pero dice, debemos de ser afectuosos y compasivos. Y veamos esto que es bien importante. En Efesios capítulo 5, versículo 25, nos saltamos al 28 y después al 29. ¿Qué dice ahí? Maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia. ¿Será que nosotros podemos amar a nuestras mujeres a ese nivel? Muchas veces no. Qué lástima que no todos los varones de la iglesia están aquí presentes. Pero es importante eso, que nuestro amor hacia nuestra esposa es como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. En el 28, ¿qué dice? Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. En el 29, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. ¿Qué responsabilidad más grande tiene el marido, ¿verdad? Cuando nosotros fallamos como hombres, la familia se desestabiliza. Todo empieza a ponerse mal. La relación entre los hijos se pone mal. La relación entre la pareja se pone mal cuando el hombre no cumple su trabajo como hombre. A veces nosotros solo estamos para otras cosas, pero menos para cumplir ese trabajo de amar a nuestras mujeres y respetarlas, darles el lugar que se merecen. Ahora vamos, las mujeres, vamos a hablar de las mujeres. Y aquí vamos a darnos cuenta de muchas cosas, de muchas cosas. Ya vamos a ir terminando, hermano. Así que no se me pongan un poquito aburridos. Yo sé que a veces se torna aburrido porque esto es un estudio, más que un mensaje, ¿verdad? Y no debía haberse utilizado este día para eso, pero teníamos que terminar lo que comenzamos. Pero si nosotros leemos, usando el talento, las mujeres deben de usar su talento. ¿Cómo? Como madres. ¿Cuántas mujeres el día de hoy no quieren ser madres? Se embarazan, pero no quieren ser madres. O se embarazan, tienen a sus hijos y no son madres. Dejan a sus hijos con la niñera, o dejan a sus hijos en el, ¿cómo se llama? En el daycare, o dejan a sus hijos con un babysitter, o con la abuelita. Ya nos estamos sacudiendo, ¿verdad? Para que no se nos dejen. Sí. Pero nosotros, las mujeres, hay muchas mujeres que no quieren ser ya mujeres, no quieren ser madres. Son mujeres, pero no quieren ser madres. Entonces, allí las mujeres tienen que tomar la responsabilidad como madres. ¿Qué significa eso? Nosotros lo podemos leer en Proverbios 31, pero no lo vamos a leer. Pero, ¿qué es la responsabilidad de una madre? Ustedes las que han sido madres. Guiar y educar a sus hijos. Guiar y educar a sus hijos, hacerlos buenos ciudadanos. También el padre. Darle buen ejemplo. Pero la madre también debe hacerlo. El padre y la madre. Darle un buen ejemplo, ¿verdad? Prepararles la comida, lavarles su ropita, ¿verdad? Hay cosas que los hombres se asocian fácilmente, pero hay cosas que los hombres no pueden hacer. La mayoría de los hombres no pueden lavar ropa. ¿Verdad que sí? ¿O no quieren? En nuestros países, pero aquí sí. No, pues ese es el problema. Aquí En sí. otros países es diferente. Aquí, ¿quién no va a poder meter una ropa a una máquina? A una lavadora, ¿verdad? Sí. No podemos explicar bien cómo hacer. Diferente en nuestros países toca pues, A mano. a mano y un tanque de agua ahí al río. Es diferente.
Aquí no, pues aquí no va a poder. Wow. Ya que un hombre no lo puede hacer es porque sencillamente es un inválido. Sí. Indiscutiblemente. Seguro que sí. Sí. Imagínense, don Byron mencionó ir al río a lavar. Imagínense nuestros países. Y ver a un hombre con una gran maleta al río a lavar. También. No, pero ¿alguna vez lo ha visto usted? Yo no, honestamente. ¿Sí? Van al río a lavar. No, ni en El Salvador No, tampoco. allá la mujer, no, ellos son que van a No, poner allá- la ropa. Sí, exactamente. Allá va con la botella uno y el jabón y la maleta. Nosotros no estamos diciendo en ninguna manera que este es el trabajo o el rol de la mujer y este es el trabajo o el rol del hombre. La Biblia no dice específicamente cuál es el rol de cada quien, excepto solo uno. Al hombre le dice: trabajarás duro, vas a trabajar duro y con el sudor de tu frente vas a ganarte el pan diario. A la mujer le dice: vas a parir a tus hijos con dolor. Eso es todo. La otra parte es trabajo de los dos. Todo lo demás, la cocina, es trabajo de los dos. ¿Qué más? Todo. O sea, todo el La trabajo de los limpieza hombres, es trabajo de los dos. claro, de los padres. La educación de los hijos, trabajo de los dos. Todo lo demás es trabajo de los dos. Pero lo que pasa el día de hoy es que la mayoría de las cosas la cargan las pobres mujeres. No en todos los casos, pero en la mayoría de los casos, ¿verdad? Pero bueno, ya estamos. Ahora, el trabajo, otro trabajo usando su talento de compañera. Y aquí es interesante esto. Interesante. En Génesis 1, estaba hablando con mi esposa Luis y nos estábamos riendo, porque nunca lo habíamos leído exactamente, pero lo estuvimos leyendo el día de hoy, o analizando cuando Dios creó a Adán y a Eva. La Biblia dice que Adán le consiguió una ayuda. ¿Sabe lo que es una ayuda? ¿Qué es una ayuda? Exactamente. No es que trabaja allá detrás, es que trabaja a la par. Me está ayudando, me está echando una manito. Pero estábamos leyendo ese pasaje, mi esposa y yo, y decía que Dios dice, le dijo al hombre, le hizo todo al hombre. Hizo los palos, los árboles, y lo puso en medio del huerto para que lo labrara y para que lo mantuviera, ¿verdad? Pero dice que no tenía el hombre ninguna diversión, podríamos decirlo así. No se sentía bien. Entonces dijo Dios: le vamos a hacer ayuda idónea. ¿Qué es lo que creen ustedes que hizo después? Cuando Dios dijo: voy a hacer una ayuda idónea. ¿Ah? No fue la mujer. Miró Dios que el hombre estaba labrando la tierra, cortando y comiendo de los palitos y todo eso, pero estaba triste el hombre. Y dice Dios: pobre hombre, le vamos a hacer ayuda idónea. Y nosotros inmediatamente pensamos que fue la mujer, pero no fue. Si usted sigue leyendo, dice la Biblia: le vamos a hacer ayuda idónea. Entonces dice Dios, empezó a hacer la vaca, el chancho, el gallo, el perro, todos los animales de la selva. Y lo mismo que hizo, ¿qué es lo que hizo? Después que se lo hizo, se lo llevó a Adán y le dijo: ponerle nombre para divertirte con ellos. Y entonces ya le puso para entretenerlo. Le hizo el caballo, el dinosaurio, todo se lo hizo. Y estaba entretenido Adán, porque creía en Dios que ya le había hecho lo que quería. Pero una vez que terminó de ponerle nombre a todos los animales, otra vez se le vio decaído el pobre Adán. Y Dios se rasca la cabeza. No es esto lo que necesita. Entonces vamos a hacer una cosa, dice: vamos a sacarle una mujer de la costilla. Y entonces la sacó, hizo a Eva. Y cuando hizo a Eva, hizo lo mismo que cuando hizo con los animales.
se la trajo. Él la hizo y se la llevó ahí y le dice, aquí la tenés, con él el nombre también. Lo mismo que hizo con los animales, hizo con Eva. La hizo y después la Biblia dice, se la trajo a Adán otra vez. A ver si era eso lo que necesitaba. Y entonces cuando la ve, esto se parece a mí, pero está más bonita esta cosa, ¿verdad? Entonces, dice, bueno, le vamos a poner un nombre. Entonces está, porque para Dios quería, ¿cómo se llama? Congraciarse o agradar al hombre. Le hizo, a ver, ¿dónde está? ¿Quieren leerlo? Ustedes son bien curiosos, ustedes no me creen, ¿verdad? ¿Dónde está? Desde el 19, si quieren podríamos leer, del 17 o búsquese todo el capítulo. Es interesante eso, ¿verdad? Nosotros nunca nos habíamos puesto a detener, habíamos detenido en eso en el 17 o a ver el 16. Y mandó Dios al hombre diciendo, de todo árbol, bueno, lo puso, dice, en el 15 dice que lo puso, dice, tomó pues Jehová al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrase y lo guardase. Y mandó Jehová al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que comieres ciertamente morirás. Y dijo en el 18, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Entonces, ¿qué hizo Dios? 19. Jehová, Dios formó pues en la tierra a la mujer, no, toda bestia del campo, toda ave de los cielos, y todo, y se los trajo a Adán para que viese cómo le había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese fue su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia, a las aves de los cielos y a todo ganado del campo. Pero Adán, ¿qué pasó? No se halló todavía lo que él quería. Entonces dijo Dios, bueno, aquí ni modo, pues entonces dice, vamos a hacerlo dormir. Y mientras este dormía, tomó una cirugía, ¿verdad?, de las costillas, cerró su carne en su lugar. Y de la costilla Dios tomó del hombre, hizo a una mujer. ¿Y qué hizo? Se la trajo, como hizo con los animales, ¿verdad? Se la trajo al hombre. Y Adán dice, qué chulada, dice, esto es ahora hueso de mi hueso, dice, carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. ¿Se da cuenta? Es una bonita el relato. Pero no, cuando nosotros oímos y que Dios dijo que iba a ser ayuda idónea, entonces hizo a la mujer. No, cuento, eso no fue. La ayuda idónea que primero intentó el Señor fue los animales y la creación. Pero a Adán no le gustó eso. No hablaban como él, ¿verdad? Pero cuando Dios le hizo una bien bonita como a él, ahí sí, le gustó. Sigamos hablando entonces. Entonces ya vimos, retomando el trabajo de compañera, y me encantaría que leyéramos Proverbios 31:11. ¿Cuántos creen que las mujeres son tan inteligentes o más que los hombres? La Biblia lo dice. Sí lo dice. Por eso es compañera del hombre, y por esa razón Dios la hizo idónea para el hombre. El corazón de su marido no, bueno, esa está bien, pero no era eso lo que quería yo. Sí, ese en cuanto al compañerismo, el marido está confiado en ella. Es una compañera. El marido cree en ella, está confiado. ¿Por qué? Porque es a su nivel. Es una compañera. Pero ahora vamos a la tercera parte, que la mujer también es ideóloga, tiene mente, tiene creatividad, hace las cosas correctas. Y yo no sé por qué a veces nosotros no le ponemos mucha atención,
Porque ¿saben por qué? Porque nosotros creemos, los hombres creemos que nosotros somos los más inteligentes. O que Dios me creó a mí primero y después a la Eva. Y por eso, y ustedes pueden ver, generalmente muchos creyentes, muchos cristianos que no han estudiado mucho de la Biblia, son bien apáticos y son bien, perdón la expresión, son bien vulgares en creer en tantas cosas, en la sumisión de la mujer, en tener a la mujer bajo la bota. Eso era la causa del pecado de Adán y Eva. Y por esa razón, una de las consecuencias del pecado fue que Dios dijo que tu deseo va a ser para tu marido. En otra palabra, va a ser esclava de tu marido. Eso fue por la caída del hombre, el pecado. Con la venida de Cristo, diferente. Ahí vamos a verlo después. Con la venida de Cristo, la mujer alcanza el nivel que tenía anteriormente. Pero en toda la historia del Antiguo Testamento, Dios siempre está buscando cómo restaurar a la mujer, a sacarla del hoyo que ella se metió por haber fallado y ofrecido la manzana al pasmado de Adán. En el versículo, en el 31, versículo 16 al 18, Proverbios 16 al 18 dice: considera la heredad. Está hablando de las mujeres. Está hablando de las mujeres. Considera la heredad y la compra. Planta viña del fruto de sus manos. Ciñe sus fuerzas con bueno. En el 18, ve que van bien sus negocios. En el 16 dice: ve una heredad y la compra. En el 18 dice: ve que van bien sus bienes. ¿Qué idea tiene usted de esa mujer? Es una mujer de negocio. Es una mujer inteligente. Tan inteligente que puede manejar negocios. Está a nivel del hombre. Y usted lo puede ver también en la historia de Débora, que fue una libertadora del pueblo de Israel, una guerrera. Y ella le dijo, ustedes saben la historia, ella le dijo al rey que fuéramos o el rey le pidió que fuera y libertara al pueblo de Israel, y ella le dijo: bueno, hagamos un negocio, porque no son tontas las mujeres, ¿verdad? Son tan inteligentes. Y le propuso un negocio al rey, y le dijo: bueno, vamos a pelear los dos, pero a mí me vas a dar la gloria. Y el rey se rascó la cabeza, pero como no tenía más que hacer, aceptó. Son inteligentes, ¿verdad? Y cuando piden algo, lo piden con mucho denuedo. Pero la verdad, hermano, es que la mujer es ideóloga, piensa, es una mujer de negocio, tan inteligente como el hombre. Si una vez algún hombre puede o quiere hacerla sentir inferior, usted dígale: bueno, usted sabe lo que le va a decir, ¿verdad? Y balance espiritual, ya no se diga, en 2 Timoteo 1:5. Ahí habla de ¿cómo se llama? De Eunice y de Loita, ¿verdad? Ese texto ya lo conocemos, pero trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Ellas, las mujeres, son las que guardan el balance espiritual en el hogar. Cuando el hombre se decae, ellas son las que mantienen la casa en orden. Ellas son las que mantienen el balance espiritual. Porque lamentablemente, hermano, el hombre es muy volátil. Es muy, ¿cómo se llama? Sí, vulnerable o muy volátil. De todo se asusta, se expande, se expande y se encoge. Se cansa más rápido que la mujer para todo. Si no, usted lo ve en la resurrección de Jesús, todos cabizbajos, aplastados. Solo las mujeres fueron al sepulcro
llevando cosas, insistiendo, insistiendo, insistiendo. Porque la mujer, ese es su carácter. Dios la hizo especialmente para eso, para ser una ayuda, una que le levante el hombro al pasmado del hombre. Ahorita no, yo no soy hombre. Yo creo que vamos a dejar todo esto, ustedes lo leen en su casa. Solo vamos a saltarnos los hijos como herencia en la parte instrucción con lenguaje positivo. Instrucción con lenguaje positivo. ¿Lo tienen? Dice los hijos como herencia de Dios. En la tercera dice instrucción con lenguaje positivo. La corrección positiva es necesaria para sembrar en la mente tierna del niño solamente formas positivas de vivir y de solucionar los problemas. La enseñanza y la corrección se vuelven más viables y sencillas. La corrección negativa dice, como ejemplo, Jesús no quiere a los niños malos. Los niños malos no son de Dios. ¿Cuántos hicimos eso? Yo me acuerdo que sí, eso es lo que hice. Porque no sabía, a veces uno no sabe muchas cosas de los hijos. Pero la corrección positiva es diferente. Dice, queriendo decir lo mismo, pero en una manera positiva. Dice, Jesús quiere a los niños buenos. Y los niños buenos son de Dios. ¿Entienden el lenguaje, hermano? ¿O no lo entienden? ¿Lo pueden percibir? En vez de sembrarle cosas negativas, mejor sembrémosle cosas positivas. En vez de decirle, sos un burro, mejor decirle, estudie más, mi hijo. ¿Verdad? Usted es inteligente, échele ganas, usted lo va a poder hacer. Pero uno se frustra como padre y dice, perdón la expresión, pero a veces decimos estupideces que deterioran la mente del niño, que en vez de levantarlo, más bien lo ponen allá abajo como un inservible de la sociedad. Entonces utilicemos una instrucción con lenguaje positivo, que usted al final está diciendo lo mismo. Así es. Pero en vez de ponerle mente negativa al niño y decirle, Jesús no quiere a los niños malos, está hablándole negativamente. Mejor dígale, Jesús quiere a los niños buenos. Usted le está diciendo el mismo mensaje, pero la primera impacta al corazón del niño negativamente. Es destructivo completamente. Y por último, dejarle los resultados a Dios. Instruye al niño en su camino, dice en la parte última. Instruye al niño en el camino correcto y aún en su vejez no lo abandonará. Y la Biblia promete en Salmo 37:5 que nosotros encomendemos todas las cosas a Dios y Él va a hacerlo. Porque Dios hace su trabajo cuando nosotros hacemos el nuestro. Dios alargarán y Dios lo quiere, dice el dicho, ¿verdad? Yo creo que es bíblico, debería ser un texto de la Biblia, ¿verdad? Alargarán y Dios lo quiere. ¿Ah? Ni el diablo lo quiere, ¿verdad? Estoy hablando es medio negativo aquí. Y a lo mejor también ni Dios lo quiere, no creo. Pero sí, ¿dónde dijimos? Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él. ¿Y qué va a pasar? Cuando nosotros confiamos en Dios y hacemos ¿cuál es nuestra parte? Aquí vamos a dividirla. ¿Qué es lo que va a hacer Dios? Él va a hacer su parte. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros? Encomendar a Dios nuestro camino. Esa es nuestra tarea.
Y la tarea de Dios es la segunda parte, dice, y Él hará. En 1 Corintios 3, 6 y 7 es el último versículo que vamos a leer. Habla claramente cuando Pablo dice, Apolos sembró, o ¿cómo es? Yo regué, yo sembré y Apolos regó. Pero el que da el crecimiento es Dios. Y ahí podríamos traducirlo a nuestro seminario familiar y decir, el hombre siembra y la mujer riega, pero el que da el fruto es Dios. Mujeres y hombres, hagamos nuestro trabajo y Dios va a dar fruto de eso. Pero si nosotros nos atenemos que Dios va a hacer todo por nosotros, es mentira. A veces nosotros traemos a nuestros hijos forzados a la iglesia para que el pastor los reprenda. Vayan a escuchar la palabra de Dios sin vergüenza, van a ver que y al pobre pastor le encargan toda la carga de todos nuestros hijos. No, si no es responsabilidad del pastor, es de nosotros como padres. Pero negativamente nosotros queremos hacer que la iglesia haga el efecto. Yo diría, perdón la expresión, pero yo diría que a veces creemos que la iglesia es como brujería. Traer a nuestros hijos aquí y que la iglesia los cambie como un varita mágica. No, si nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo en la casa. Es nuestro deber. Por eso dice el apóstol Pablo, le dice a los corintios, le dice, yo sembré y Apolo riega, pero el que hace la obra es Dios. Bueno, ya con eso terminamos. Solo quiero que leamos a corrida esto de Statistics Canada. Es bien interesante. ¿Quieren acompañarme? En cuanto al matrimonio. 5 minutos más y nos vamos. Vamos a ver. En 2011 se censó total de 9.5 millones de familias. Las parejas casadas es la estructura predominante de nuestra sociedad, con el 67%, aunque va en descenso año con año. 2006 al 2011 el número de parejas juntadas creció 13%. Las familias solas creció 16%, es decir, solo de un padre o de una madre. En el 2006 al 11 las parejas casadas del mismo sexo, ¿saben lo que significa eso, verdad? Personas casadas del mismo sexo se triplicaron de 21 casamientos a 64,000. Un aumento del 13.4%. La edad promedio de casamiento es de 27 a 29 años de edad. En ese periodo se casan las parejas. La edad de parejas recasadas, vuelta a casar otra vez, la edad de esas parejas en el 2008 fue de 44 en mujeres, 48 en varones. Los divorcios, esto es bien interesante, me gustaría que le pongan atención. Los divorcios y su duración de casado está conformado de la siguiente manera. El 19% de divorcios sucedieron en menos de 5 años de casado. El 22% de los divorcios sucedieron cuando la pareja tenía de 5 a 9 años de casado. Y este es lo más interesante. La mayoría de los divorcios, el 41% de los divorcios, sucedieron cuando la pareja tenía de 10 a 25 o a 24 años de casado. Y después bajó. De 25 a más años de casado, está un poquito, es decir, es la etapa que hay menos divorcio, 16%. Qué interesante, ¿verdad, hermano? Que de 10 a 24 años de casado, ahí es donde peligran los matrimonios, porque el 41% se divorcian. Y donde hay menos divorcios en las parejas que tienen 25 años o más de casados. Esas fueron las estadísticas de Canadá. Entonces, varones, si todavía están en esos periodos,
no se alarmen ni se asusten, tienen toda la vida para preocuparse. Porque en toda la etapa de la vida de la pareja hay peligro de divorcios. Pero los divorcios, donde hay más predominancia en los divorcios, en las parejas que tienen de 10 a 24 años de casado. Se dice que eso significa que el hombre, cuando se divorcia más, entre 48 a 50 años de edad, y se vuelven a casar. Así que, ¿cómo estamos por ahí, verdad? Si están bien jóvenes, si no se han casado, o si ya se casaron, espérense, todavía les falta largo trecho que recorrer. Pero un peligro. Solo Cristo mantiene a la pareja casada. Los hijos, quiero que saltemos a los hijos. Bueno, si ustedes quieren leer un poquito más, dice, mayor causa de divorcio, despuésito de esos porcentajes, lo que sigue dice, la mayor causa de divorcio está conformada así. El 93% fue porque la pareja se separó más de un año, por cualquier causa, se separaron. Después de un año ya no hay mucha esperanza. 93% se divorcian. El 3%, casi el 4% fue por adulterio. ¿Qué quiere decir eso? Que a veces las mujeres o los hombres arreglan sus maletas, aun cuando haya infidelidad conyugal, se reparan sus cosas. Pero cuando se separan por más de un año, casi seguro que se divorcian. El 1.6 fue, de los divorcios fue por abuso mental. Y el 1.21 fue por abuso físico. Entonces veamos los hijos y con esto terminamos porque ya está. Veamos los puntitos negros. Va en aumento el que menos niños menores de 14 años vivan con sus padres de matrimonio. Menos niños están viviendo con sus padres de matrimonio, sus padres biológicos. Va en aumento el que más niños estén viviendo con sus padres ilegítimos, con padrastros, madrastros. Va en aumento. Esto creció del 12% al 16%. Por esa razón hay mucha rebeldía, ¿no? Porque la familia se está desmoronando, se está destruyendo. Hay más niños viviendo ahora prácticamente, más niños viven con sus padrastros o solos que con sus dos padres biológicos. Y veamos esto, el 19% de los niños viven solo con un padre o con una madre. Por eso hay tanta rebeldía, hermano. Que los hijos solo viven con su papá o con su mamá. Y el 82% son mujeres. De las mujeres, de la familia sola, la mayoría son mujeres. Son pocos hijos que viven. Son pocos hombres que tienen a sus hijos viviendo con ellos. El 10% del total de todos los niños en Canadá viven con padres ilegítimos. Y a veces nosotros decimos, ¿por qué tanta rebeldía? ¿Por qué tanta rebeldía? Ahí lo tienen. Entonces, esto lo lee en su casa, si es o no es legal. Bueno, ya estuvimos hablando acerca de golpear a los niños, ¿verdad? De castigarlos físicamente. En Canadá se acepta, pero con muchas restricciones. Y tiene que haber muchas restricciones. Ahí están bien definidos. Léanlo en su casa, ¿verdad? Y compártalo con su amigo, o con su hijo, o con su hija, para que cuidado se le esté pasando la mano, ¿verdad? Y que el Señor nos ayude en nuestra familia.